Hola, mi nombre es Brian. Estoy estudiando bachillerato en la preparatoria 116, en la especialidad de programación. Hoy les vengo a hablar de las bases de datos. Es un tema largo y más o menos difícil, y yo lo intentaré explicar lo más corto posible y entendible. Vamos allá. ¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma organizada para que luego podamos encontrar y utilizar fácilmente. A continuación, te presentaré una guía que te explicará el concepto y características de las bases de datos. Hay diferentes tipos de base de datos, como por ejemplo está el Access y el WAMP Server, que más adelante hablaré de ellas. En un principio existían dos tipos de bases de datos, según su estructura interna, la manera de organizar la información, las bases de datos jerárquicas y la base de datos en red. Más recientes son las bases de datos orientadas a objetos y las bases de datos multidimensionales. Las bases de datos jerárquicas. En una base de datos jerárquica se organizan los datos utilizando estructuras absorbentes, en árbol. Un árbol es una estructura jerárquica en la que los elementos se suelen denominar nodos y existen dependencias entre los nodos. La dependencia es de 1M, del tipo padre e hijo. Un hijo no puede tener más de un padre, pero un padre puede tener varios hijos. La base de datos en red, también en desuso. En una base de datos en red se utiliza la estructura grafo o red. Como en el caso anterior, los distintos objetos están relacionados entre sí mediante relaciones del tipo 1M, pero en este caso, un objeto puede estar relacionado como hijo con varios elementos entre sus padres. En este caso, las relaciones que se crean se denominan set, y el equivalente al padre se denomina propietario, owner, y el equivalente al hijo se denomina miembro o member. Un ejemplo del sistema de red es Codacil. También existen modelos para realizar el diseño de datos orientados a base de datos en red. En red podríamos presentar lo mismo que es la estructura anterior y además lo siguiente. Los sistemas jerárquico y en red constituyen la primera generación de las bases de datos, por lo que pronto fueron sustituidos por el sistema de relaciones. Las bases de datos de relaciones. Esta es la estructura que se ha impuesto para aplicaciones de gestión. Consiste en organizar los datos en forma de tablas. Las relaciones entre los objetos se constituyen incluyendo en la tabla del hijo la clave del objeto padre. Dentro del sistema de relaciones hay dos sistemas que son como complementos del mismo sistema de relaciones, que es el de las bases de datos orientadas a objetos. Es un modelo más reciente. Trata de almacenar las bases de datos, los objetos completos. Estado y comportamiento. La información que contienen se organiza en atributos y el comportamiento en operaciones. La base de datos multidimensional. En una base de datos multidimensional, los datos se almacenan en tablas múltiples dimensiones, en vez de tablas bidimensionales, como las del modelo relacional. Se utiliza para grandes volúmenes de información. Estos dos sistemas están complementados en el sistema general que se llama bases de datos de relaciones, elementos de una base de datos relacional. Los datos se organizan en relaciones compuestas por tuplas de atributos. Si convertimos esta definición a tablas, tenemos que los datos se organizan en tablas compuestas por filas, registros y columnas, campos. A cada tabla se le asigna un nombre único. Una tabla tiene 0 o más filas, y cada fila contiene la información de un determinado sujeto de la relación. Las filas en un principio están desordenadas. La lista de los atributos dispuestos en un orden específico de izquierda a derecha y que forman la definición de una tabla se denomina esquema de tabla, mientras que los valores concretos de los datos que están almacenados en la tabla se llaman concurrencias. Por ejemplo, tenemos esta tabla y esta otra. ¿Qué es Access? Access es una aplicación que viene con el paquete Office de Microsoft. Para obtener Access necesitas instalar una versión de Office que lo tenga. Es bastante habitual que en una distribución del paquete Office tenga Access, pero hay algunas que no lo tienen. Por ejemplo, Office Professional incluye Access. Esa aplicación es un sistema de gestión de base de datos que utiliza por defecto el motor de base de datos, Microsoft Jet. Con esto quiere decir que Access en realidad es una interfaz preparada para gestionar cualquier base de datos, no solo las bases de datos Access. Por ejemplo, podríamos conectar con una base de datos SQL Server o MySQL de Access. ¿Qué es WAMP Server? WAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de Internet que usa las siguientes herramientas: Windows como sistema operativo, Apache como servidor de red, MySQL como gestor de base de datos, PHP generalmente como lenguajes de programación. El uso de WAMP permite servir páginas HTML a Internet, además de poder gestionar datos a ellas. Al mismo tiempo, un WAMP proporciona lenguajes de programación para desarrollar aplicaciones web. Pues bueno, hasta aquí fue todo el video. Espero que les haya servido y les haya gustado.
También les dejaré los videos de mis compañeros de equipo. Aquí hay uno y aquí hay otro. Sus links estarán en la descripción. Dale like.